Sí. Listo, ahora sí. Ya me salió la... Bueno. Muchísimas gracias por venir, por estar dispuestos a escucharme, a seguir escuchándome hablar de ciencia ficción y de ciencia ficción caribeña. Realmente estoy muy contento con este curso y con estar con ustedes en este curso. Entonces, en el encuentro pasado estuvimos hablando sobre la base folclórica del Caribe. ¿Y por qué la base folclórica es importante? Porque la base folclórica es de lo que estamos hablando. O sea, toda la ciencia ficción, repito, como literatura de la modernidad que es, y la fantasía, que también es un tipo, la fantasía tal y como la conocemos ahora, también es un tipo de literatura de la modernidad, depende mucho del trasfondo cultural y el trasfondo folclórico que se tenga. Por eso es que la ciencia ficción anglosajona tiene determinadas características, la ciencia ficción asiática tiene determinadas características y Latinoamérica tiene una característica muy particular, que es la mezcla de distintas troncos culturales, ¿no? Que sería el europeo, el africano y el originario. Concretamente en el Caribe hay un mestizaje, en el Caribe hay una mezcla de estas tres. Eso hace escenarios muy característicos de lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando analizamos, por ejemplo, las historias de ciencia ficción del Caribe, podemos ver que sorprendentemente se puede parecer un cliché, porque la ciencia ficción es del Caribe, el Caribe es el nombre del mar y sin embargo el mar aparece mucho. O sea, el mar es un elemento que siempre está presente en la ciencia ficción caribeña, constantemente. ¿Por qué? Porque es un elemento cultural, no es un elemento de ambiente. Es decir, por ejemplo, en las Antillas hay muchos lugares que son de tierra adentro, ciudades que no son costeras. No todo en el Caribe son ciudades costeras, aunque es lo que más abunda. Sin embargo, el mar es un referente. Se podría decir que es como el referente, yo le llamo el referente del infinito. ¿A qué me refiero con el referente del infinito? La humanidad, o sea, las historias en general, casi siempre tienen un gran conflicto, que es el ser humano frente al infinito, frente a las fuerzas de la naturaleza. Eso básicamente es la civilización. Todas las historias de la humanidad son eso. Cuando tú vas a Gilgamesh, Gilgamesh es un héroe, pero que no solo es un héroe, es un rey, es un ente civilizador que se está enfrentando a los monstruos, a las cosas del mundo. La mitad de la propia Ilíada, que es un conflicto de guerra, ¿no? Entre dos facciones, dos pueblos, dos principios, son el conflicto entre los héroes y entre los héroes y sus protectores, que son los dioses. Es decir, hay un elemento divino que no es solamente espiritual, sino que también, digamos, que es representativo y emblemático de lo que sería el mundo, el infinito. En la fantasía europea, este elemento casi siempre es el bosque. Si no es el bosque, es la montaña. La montaña, el volcán, el bosque, la conquista del bosque, la conquista de la montaña. Eso es clásico de la fantasía europea, y no solo de la fantasía europea, sino también de la ciencia ficción europea. Entonces, por ejemplo, la ciencia ficción, si vamos a México, la literatura mexicana tiene un elemento que no es el bosque, que es el desierto. Siempre. Lo vamos a Pedro Páramo. No solo Pedro Páramo, hay toda una literatura mexicana de determinadas zonas de México, sobre todo, en la cual el desierto es importante. ¿Por qué? Porque el desierto sustituye al bosque, sustituye a la montaña. El desierto es eso, ese infinito, esa fuerza superior de la naturaleza, que es espiritual, pero también es visceral. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Caribe, ya sea en la costa de las islas, como en el Caribe de Centroamérica, el mar es importante. Dependemos del mar. Y aunque vivamos, por ejemplo, en el centro de una isla del Caribe, como puede ser en el centro de Cuba, que hay ciudades que no tienen mar, el mar influye, porque del mar vienen los ciclones, vienen las tormentas, por el mar entra todo a las islas, o sea, por lo menos a las Antillas, dependes del mar aunque no lo veas.
Y este elemento que por ejemplo, en la literatura rusa o ruso-soviética, porque no solamente es rusa, también viene de toda una zona de países eslavos, es la tundra, es ese desierto helado. Entonces, el mar es un elemento único y representativo del Caribe, como elemento de oposición a la fuerza civilizadora. Les puedo poner, por ejemplo, Abandon the Water, es el punto de referente mío. Abandon the Water básicamente es los seres humanos lidiando contra el mar. Es decir, el ciclón llegó, hundió la ciudad y los seres humanos siguen lidiando con eso. Es cierto y no es cierto, porque Abandon the Water no va de los seres humanos luchando contra el mar, va de la gente de una nación que no les va bien, de una incomodidad como nación y de la lucha contra la decadencia, la pobreza, la miseria, etc. Este tipo de relación, el mar ahí es simbólico. El mar en estos casos es simplemente la representación de todos los males. Los males a los cuales nos acostumbramos y los males de los cuales nos burlamos. Es decir, la idea de una ciudad hundida, y pongamos por ejemplo Waterworld. Waterworld, que es un libro anglosajón, completamente británico, es un Londres hundido. Cuando Londres está hundido es trágico. De hecho, el libro Waterworld es completamente, y estoy hablando del libro, y no estoy, ojo, no estoy hablando de la película de Kevin Costner, que no tiene nada que ver con el libro, que solamente comparten el título. En el mundo acuático del libro, que es Londres hundido, un Londres hundido casi pantanoso. El libro es trágico, prácticamente deprimente. Entonces, ¿por qué Abandon the Water no es trágica ni deprimente? Porque la vida de la ciudad sigue y no es el fin del mundo. Tiene que ver con el hecho de que la manera en la cual los europeos, y particularmente los británicos, o sea, los europeos anglosajones, lidian con la catástrofe de una manera distinta, de una manera más grave y más trágica. Nosotros nos acostumbramos a eso. Y entonces, por lo tanto, el mar para nosotros, que es fuente es sinónimo de peligro, de destrucción y de problema, también es una fuente de tranquilidad, de paz, de desasosiego. Sucede constantemente. En los momentos más oscuros de mi ciudad, que es La Habana, las personas van al mar, se sientan en el malecón y van a ver el mar. En sus momentos más oscuros. O sea, el mar también brinda una paz, también da aquello que da las fuerzas espirituales, las fuerzas superiores que te pueden castigar, pero también, sí, pero también pueden estos elementos infinitos, grandes, que nos superan, también nos pueden destruir, pero también nos pueden acompañar. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos en la clase anterior, en el encuentro anterior, que tiene que ver con esta cosa folclórica que tenemos nosotros, con esta mirada única que tenemos en el Caribe, en la cual la espiritualidad está presente hasta en lo más pragmático. Y eso tiene que ver con la cultura y con el folclore. Ahora bien, el mar no es el único elemento. Aquí las historias, las que nosotros creamos, tienen una característica un tanto diferente a la mayor parte de las historias fantásticas. Y aquí tenemos que hablar un poco de la esencia de las historias, ¿no? Y no voy a dar una disertación sobre funciones de prop ni nada por el estilo. Simplemente que las historias, para que sean historias, tienen que tener un conflicto, un verbo, algo que sucede. Y este conflicto generalmente, en la ciencia ficción anglosajona, generalmente, en la literatura, no solo en la ciencia ficción, en la literatura europea, o al menos la eurocentrada, el conflicto se basa en
un eje maniqueo, que es el bien contra el mal. Es decir, nuestros protagonistas, que generalmente son arquetipos del bien o representantes del bien, se enfrentan a un mal y lo derrotan o son derrotados. O uno de nuestros protagonistas es un representante del mal y se redime. Es el camino a la redención. O un protagonista no es representante de nada, o sea, no toma partido entre el bien y el mal, y la situación, la historia y la trama lo obliga a tomar partido por el bien y defenderlo y seguir esta senda. Ese es el camino del héroe. Eres llamado a defender el bien. El famoso camino del héroe, el cual tan llevado y traído por todo el mundo y el cual la fantasía heroica y la ópera espacial parece que no pueden salirse de ese esquema que ya se ha convertido en una especie de fórmula. Y el arquetipo del héroe y del joven, del monomito, se ha vuelto más que un arquetipo, un estereotipo. Entonces, esta línea de bien contra el mal, y por supuesto, últimamente estamos hablando de literatura en general, no solamente de literatura de fantástica, también esto pasa en la literatura realista, en la literatura mimética. Este estereotipo, esta lucha también puede ser de una persona que es un elemento del bien al principio y se va corrompiendo y se convierte en villano y cae en la degradación. Esto sucede mucho en el realismo. Historias relacionadas sobre todo, o sea, que toman fotografías de la vida real, como puede ser el tráfico de drogas, la delincuencia, etcétera. Casi siempre hay algo de moraleja en todo esto, pero también creo que, por ejemplo, la trilogía sucia de La Habana, no me queda claro que la trilogía sucia de La Habana, es decir, que el protagonista de Rey en La Habana, por ejemplo, haya sido inicialmente un ser del bien y de moral y queda y recorre una especie de camino del villano o camino de la villanía que se va envileciendo hasta que al final es castigado por ello, porque siempre hay un eje bien y mal y hay un eje moral en todo esto. La novela negra tiene mucho de esto también. La novela negra tiene mucho del enfrentamiento del bien contra el mal. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto pasa en casi toda la literatura actual, indiscutiblemente, proviene del universo europeo y sobre todo del universo cristiano, porque este eje bien contra mal es filosófico, es cultural, proviene de la cultura judeocristiana. La lucha a nivel, y volvemos al mar, a nivel universal, a nivel espiritual, a nivel de la escala suprahumana, para los europeos, al menos para los europeos después del cristianismo. No estamos hablando, por ejemplo, del paganismo. Pero para los europeos y para la cultura occidental, incluida nosotros, que es católica, el eje es bien contra mal. Pero ¿qué pasa? Que en el Caribe, en América Latina, y concretamente hablando del Caribe, ese no es el único eje. No estoy diciendo que nuestro eje sea distinto. Nosotros tenemos un eje moral y un eje de historias de bien contra mal. Fuimos colonizados por una nación no solamente católica, más católica que nadie. Los españoles eran más católicos que nadie. Desembarcaban con la cruz, te daban con la cruz en la cabeza si podían. Eran más católicos que los italianos, eran más católicos que los irlandeses, eran más católicos que Jesucristo. Eso fue la colonización de América. Por lo tanto, y la devoción católica y la espiritualidad del mundo católico latinoamericano es indiscutible. Por lo tanto, el eje maniqueo de bien contra mal está presente. Ahora bien, hay otro eje. De hecho, hay más de un eje. Es lo interesante que tiene esto. El eje africano. Recordamos que cuando hablamos de África en América, no estamos hablando de toda África como continente. Estamos hablando de un conjunto de etnias, de un conjunto multicultural de etnias que fueron las que fueron vendidas como esclavos. Es decir, estamos hablando de una zona de África, de la zona del arco atlántico de África, y no todas las etnias que vivían en esa zona, sino los pueblos que fueron esclavizados, por una razón o por otra. Entonces, estos pueblos venían con un eje distinto.
El, el eje fundamental cultural africano en el Caribe viene indiscutiblemente de la etnia yoruba. Hay otras corrientes, de las cuales hablaremos, pero fundamentalmente es la yoruba. La yoruba, que es un imperio comercial con abstracciones, lo que nace del eje del yoruba no es el bien contra el mal, es el equilibrio contra el desequilibrio. Y esto es importante. La religión, es decir, la parte de la religión africana que nosotros llamamos africana festinadamente, pero en realidad estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de Nigeria, estamos hablando de una zona específica de Nigeria, es la zona de los Yoruba. El eje aquí no es bien contra mal. De hecho, hay una ambigüedad entre el bien y el mal. Cuando vemos conceptos como lo es Echu, por ejemplo, o el Ewa, Echu ni es bueno ni es malo. Es un agente del equilibrio, que es a lo que llamamos H. Y el desequilibrio es el absorbo. Por lo tanto, la religiosidad africana en Cuba, y no solo en Cuba, porque la religión yoruba tuvo influencia en una parte de Brasil, tuvo influencia en una parte del Caribe anglófono, y también ha tenido influencias en alguna parte de las Antillas. El eje es equilibrio-desequilibrio. Es decir, ya no estamos hablando de una lucha entre un agente del bien que está llamado a combatir el mal, que siempre está ahí solo porque el bien existía y apareció de la nada. No. Aquí no hay estrictamente una moral. Hay una moral, pero es una moral distinta. ¿Por qué? El universo cayó en desequilibrio, cayó en absorbo y hay que llevarlo al equilibrio, como sea necesario. Aquí la lucha es distinta. Y estamos hablando del mundo espiritual afrocaribeño. Pasa con otras, hasta donde llega mi conocimiento, no tengo un conocimiento estricto de todas las naciones que llegaron ni lo que ha sobrevivido de todas ellas, pero al menos de la santería o regla de Ocha, que es de origen yoruba, de lo que en Cuba se conoce como prenda de palo, que también existe en República Dominicana, que es de origen bantú, de la hermandad Abacuá, que es de origen carabalí. En todas estas, el equilibrio es más importante que el bien. No hay una lucha entre el bien y el mal, hay una lucha entre el equilibrio y el desequilibrio de las cosas. Y eso hace un otro eje. Pero no estamos hablando de un eje de historias, o sea, estamos hablando de historia, estamos hablando posiblemente de un canon diferente, de un paradigma diferente. Estamos hablando de una manera de contar las historias que no tiene un objetivo moral, que no tiene el objetivo de eliminar el mal. No, estamos hablando de historias que tienen el objetivo de llevar el equilibrio al mundo, que puede ser al mundo, al universo, o puede ser al mundo personal del protagonista. El protagonista nace en el desequilibrio, está en el desequilibrio y encuentra ese equilibrio. Lo he visto en ¿Quién le teme a la muerte? De Nidio Corazón. La protagonista está en el desequilibrio. La protagonista no es ni buena ni mala. Hay un interés del narrador de mostrarla como buena, porque hay un eje maniqueo también. Es decir, la muchacha, ¿quién le teme a la muerte? Es el nombre de la protagonista, es producto de una violación. Hay un elemento malvado aquí. Pero más que un elemento malvado, hay una lucha y hay una búsqueda del equilibrio personal. La muchacha necesita, la protagonista, está en desequilibrio y necesita encontrar su equilibrio porque no lo encuentra. Es un camino del héroe diferente completamente. Es un camino del héroe que no es el monomito, por suerte. Que no es el monomito en lo absoluto. Pasa también con La Dona a Medianoche de Nidio Corazón. Incluso Brown Girl in the Ring, es decir, hija de Lekbara, la protagonista es una protagonista que comienza la historia más o menos en equilibrio, o digamos que en un equilibrio inestable. Es decir, la protagonista de hija de Lekbara es una muchacha
que vive en un lugar en decadencia, vive con su abuela, le va mal, pero no le va tan mal. Está en un equilibrio, pero que es inestable. Y además, lo más interesante, no es un héroe llamado a la victoria, es una muchacha con un niño pequeño. Es decir, una mujer con un bebé. ¿Qué clase de historia puede tener como héroe a una mujer con un bebé? Eso es lo más interesante que tiene Nidia Okorafor, que se sale completamente del canon. ¿Pero por qué se sale del canon? Porque no estamos hablando del monomito, porque no estamos hablando de un paladín del bien. Hay un bien y un mal ahí, como es lógico que haya, porque el maniqueísmo católico sigue estando presente en nuestra tierra. Pero Nidia Okorafor hace un eje transversal a este, que es el equilibrio de esta muchacha, que además es una muchacha que que sueña las muertes de las personas. Que cuando una persona va a morir de muerte violenta, ella ve esa muerte. Y eso es su equilibrio. Pero pasan determinadas cosas, se lee la novela, pasan determinados tipos de situaciones que la llevan a un desequilibrio. Aparece un novio de ella, que es el padre del niño, aparece una situación externa que hace que las fuerzas del mal también se vuelvan las fuerzas del desequilibrio. Y entonces toda la historia, toda la novela no está caminando con el objetivo de la historia, no va avanzando hacia destruir el mal, aunque eventualmente el mal se destruya, como pasa en la novela. La historia está avanzando en buscar el equilibrio. Es decir, no queremos que Bilbo Bolsón eche el anillo en el monte del destino. Eso es lo que nos pasa con el Señor de los Anillos. Con Mijael Vaga queremos que esa mujer y su hijo estén tranquilos. Es decir, estamos buscando el H para el protagonista, no estamos buscando la destrucción del mal. Y esa es la diferencia prácticamente filosófica que existe, porque estamos hablando ya de una cultura transversal. Ojo, al mismo tiempo, es decir, que hay dos lecturas. Esta historia, y fíjense que he usado diferentes ejemplos. Estas historias tienen un enfrentamiento entre el bien y el mal, pero el enfrentamiento entre el bien y el mal es relativo, porque lo fundamental está en la búsqueda del equilibrio, ya sea restaurar el equilibrio, que puede ser universal o no, o personal, o buscar un equilibrio que nunca existió. Es decir, que el personaje parte de un equilibrio imaginario que no existía, llegó al absorbo y la persona se da cuenta de que nunca estuvo en equilibrio y que tiene que buscar ese equilibrio. Ese es el elemento africano que está presente en las historias del Caribe sin abandonar la lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la lucha entre el bien y el mal está en nuestros huesos. La lucha entre el bien y el mal no solamente está filosóficamente en el catolicismo, está en todas las historias que vemos. Hija de sangre de Octavia Butler en esa ruptura. Sí, por supuesto, porque podemos incluirla en esa ruptura. Esto es algo intuitivo. Recuerden que los contadores de historia, nosotros no pensamos lo que hacemos. Los escritores no pensamos en lo que hacemos. Lo hacemos y ya. Después los teóricos nos abren los ojos y nos dicen, tú quisiste decir tal cosa. Intuitivamente, nosotros contamos historia. Y tenemos, por naturalidad, o sea, es natural para nosotros contar historias de bien contra mal. ¿Por qué? Porque desde la Ilíada, desde Gilgamesh, estamos oyendo ese tipo de historias, de bien contra mal. Por lo tanto, si a mí se me ocurre cualquier historia ahora mismo, va a ser una historia de bien contra mal. ¿Qué pasa? Intuitivamente, y mientras más África haya en mi cultura, mientras en la porción esta que yo tengo, esto que les contaba en la clase pasada, en este crisol donde están mezcladas todas las culturas, mientras más África haya ahí, más yo voy a buscar el equilibrio que el bien. Más mi personaje se va a esforzar por romper esta lucha entre bien y el mal. ¿Cómo se llama para el equilibrio? O sea, sinónimo de bien. Después me leen eso, que me pasó muy rápido el comentario.
esta lucha contra bien y mal, nosotros la vamos a llevar un poco, a alejarla un poquito y para convertirlo entre equilibrio y desequilibrio. Ahora bien, el mundo sería muy gracioso si tuviéramos este enfrentamiento simple, ¿no? Es decir, la cultura europea contra la cultura africana. Eso sería muy sencillo. Eso realmente me encantaría que el mundo fuera así de simple, pero el Caribe no es tan simple como queremos nosotros. Hay una tercera cultura, hay una tercera línea aquí, que es la línea originaria. Y aquí esto es fundamental en el Caribe, porque es diferente para cada nación, porque es la cultura originaria. Yo no sé cómo funciona la cultura originaria de las grandes civilizaciones mesoamericanas en esta manera de contar historias. Sé cómo funciona la taína, porque es la de mi país, es la que compartimos las Antillas. La taína está muy fusionada con la Caribe, con la Guajira, pero, y por tanto es lo que yo estoy considerando como originario Caribe y lo que veo presente en las historias. Porque no sé qué porción, por ejemplo, de la cultura maya está en la zona costera o en la zona caribeña de México. No lo sé. No lo sé. Eso me queda pendiente. Pero sí sé la influencia taína. Y aquí vamos. Los semíes o dioses taínos no tenían un problema ni con el bien ni con el mal. Y tampoco les importaba el equilibrio y el desequilibrio del mundo. Ellos vivían en un ciclo de caos y orden. Y este eje es el tercer eje, porque es el eje originario, que es el eje taíno. Es decir, había dioses del caos y había dioses del orden, que estaban enfrentándose en un círculo perfecto. Es decir, cuando reinaba el orden, llegaba el caos. El caos era el huracán, Guamansex. Llegaba la fuerza superior, la fuerza caótica, y rompía todo, y destruía todo. Semíes, se llaman los dioses taínos, y destruía absolutamente todo. Cuando destruía todo, que reinaba el caos no, los dioses del orden se enfrentaban al caos para volver a restaurar el orden. Pero el exceso de orden, el orden durante mucho tiempo también era nocivo, también era malo y volvía al caos. Era un ciclo eterno. ¿Por qué? Porque no se puede vivir eternamente en orden. Es profundamente aburrido. El exceso de orden es malo. Y el, el orden es el orden eterno es malo, y sino que, que nos lo digan cuando un país no tiene movilidad, cuando no tiene movilidad económica, cuando no tiene movilidad política. El exceso de orden es peligroso y necesita caos. Pero el exceso de caos sabemos que tampoco es malo, que tampoco es bueno, perdón. El exceso de orden también es malo y necesita un poco de caos. Entonces, esta línea y este enfrentamiento de orden contra caos está presente en la literatura caribeña. No presente de una manera fuerte, no está tan presente como la lucha por el equilibrio o la lucha maniquea clásica de toda la vida. ¿Por qué? Porque estas cosas están funcionando, digamos que a primer nivel de lectura o al primer nivel de creación. Yo, como escritor caribeño, lo primero que estoy pensando es un conflicto con verbo, de bien contra mal. Que el protagonista se mueva desde el bien que lucha contra el mal. A un segundo nivel de creación, mi mente le va a poner una lucha por buscar el H, por buscar el equilibrio. Y a un nivel mucho más bajo, hay una lucha en que al principio todo es orden y hace falta un poco de caos, y al principio hay un poco de caos y hace falta un poco de orden. Hay que cambiar las cosas, el cambio, esa necesidad de cambio que puede tener en la misma obra varios puntos de inflexión. Es decir, podemos pasar del caos al orden y del orden al caos en la misma novela de varias maneras. Veamos un ejemplo. Cuando analizamos Rita Indiana y la Mucama Mami Kunle. En la Mucama Mami Kunle hay un conflicto bien contra mal, muy general.
Para empezar, en la mucama Micunlé, el mar está contaminado. El mar es color chocolate y fue destruido por armas biológicas hace tiempo. Es decir, hay un elemento espiritual gigantesco, universal, que además está enfermo y hay que salvarlo. Ese es el conflicto del bien contra el mal. Hay un mal en el mundo, que es que el mar está contaminado. No me explican quién lo hizo así. Sí, una guerra con unos venezolanos y un presidente, etc. Ahora bien, el verdadero conflicto es un personaje que es trans y necesita hacerse un cambio de sexo. Es decir, un personaje que no está en equilibrio, que está en un sorbo y está buscando su H. El hilo es completamente africano. Más allá de que el universo incluya la regla de 8 y que la entidad sobrenatural que aparece es Holocum. Más allá de eso, el hilo conductor de la trama, el conflicto, no es maniqueo. O al menos no es totalmente maniqueo. Pero el personaje cobra por adelantado para hacer su trabajo. Él cobra por adelantado y logra su cambio de sexo. Es decir, el personaje a principio de novela está en H. Y sin embargo la novela sigue. ¿Por qué? Porque el personaje empieza en caos y llega al orden. Y se pasa en orden el grueso de la novela, el centro de la novela, hasta que al final vuelve el caos. La estructura maniquea, entre comillas, el conflicto narrativo es puramente taíno, porque además no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, no es la lucha del bien contra el mal, es un caminito, el caminito del héroe. Y ya, es un camino en un solo sentido y con una estructura predeterminada, demasiado predeterminada. Ya estamos cansados de... La estructura africana es un poquitico más rica, es un poquitico más profunda, pero igual es un camino en una sola dirección. Sin embargo, el camino taíno es en varias direcciones porque es cíclico, va del orden al caos, de hecho termina en caos. Y lo que más me gusta de Rita, y no sé si ella lo hace esto consciente o inconscientemente, pero lo que más me gusta de Rita, lo que más me gusta de la mucama es que ni siquiera se toma el trabajo de destruir el mal. Es decir, la razón por la cual el personaje encontró su H, que después vuelve a los sorbos, y echa para atrás. Pero la razón por la cual el personaje encuentra su H, que es porque le es designada por un ser, por fuerzas superiores a él o a ella. Le es designado luchar contra el mal casi absoluto, que es poder cambiar el color del mar, no lo consigue. Vuelve el caos, vuelve los sorbos y no se resuelve. Es decir, hace un ciclo taíno, hace un ciclo africano y ni siquiera completa el camino del bien contra el mal. El mal ni siquiera era necesario porque el viaje era lo importante. Eso si lo hace Tolkien en El Señor de los Anillos, nadie se hubiera leído El Señor de los Anillos. ¿Por qué Tolkien no puede hacerlo y Rick Indiana sí? No estamos comparando a Tolkien con Rick Indiana, estamos simplemente comparando una visión del mundo. Tolkien solo tenía una visión, que era la visión maniquea. No solo europeo, que Europa, desde los griegos para acá, ha estado haciendo las historias igual, sino que además le faltaba la cultura para pensar de otra manera. Él no veía el mundo de otra manera que no fuera bien contra el mal. Hagamos el experimento y quienes vivan, por ejemplo, en países multiculturales, como Estados Unidos, por ejemplo, pueden hacer el experimento un experimento de escritura creativa y pongan a anglosajones y a latinoamericanos a hacer historias. Hacer historias de manera espontánea, como ejercicio de escritura creativa, no hacer historias siguiendo una fórmula determinada. Y se van a dar cuenta que los anglosajones no pueden hacer otra cosa que enfrentar el mal. De hecho, cuando tú enfrentas a un anglosajón, a una historia en la cual el mal vence, o al menos el bien no triunfa, entran en corte. Automáticamente entran en corte como lectores. Te das cuenta, puedes analizar las películas que tengan finales que no son felices, como se ponen los norteamericanos. Sin embargo, los latinoamericanos tienen un nivel de respuesta distinto.
tienen una manera de ver o de crear las historias distintas. ¿Por qué? Porque el eje no es únicamente maniqueo. También hay un eje africano y también hay un eje italiano. En otras zonas del Caribe que tienen otra influencia, ¿puede haber otros ejes? Sí, porque estoy empleando un modelo simple. Estoy empleando el eje africano que yo conozco, que culturalmente yo tengo en mi país, y que tienen, obviamente, o que ha servido de influencia a las obras que estoy analizando. Porque claramente el eje africano Yoruba influyó en Rita Indiana y el eje africano Yoruba influyó en Nalo Hopkinson. Eso lo sé. No tengo que analizar a segundo nivel, a profundidad su obra como para saberlo. O sea, Lekbara es el Ewa y Olokun en Rita. O sea, es claro que la búsqueda del H es importante para estas dos autoras. Eso no tengo que ir más allá. Pero eso no significa que sea la única. Por ejemplo, yo no sé, la influencia africana en el Caribe francófono, la influencia africana en Haití es distinta. Viene de otro lugar. Tiene un sentido diferente. Yo no soy experto en vudú. No sé de eso. Sí sé que vudú tiene una influencia africana, pero también tiene mucho natural del Caribe. Que el eje del vudú, el mundo como lo ve, la cosmogonía, como la ve el vudú, no es exactamente como funciona en África. Del mismo modo que la santería ya no se parece a la regla de 8, aunque tiene muchos puntos en común. El solo hecho del concepto de zombie, el propio concepto de zombie me demuestra que hay una ruptura entre Haití y África. Es decir, Haití, la religión haitiana es una religión con un origen africano fuerte. El vudú es una tradición con origen africano muy fuerte, pero es una espiritualidad caribeña única. Y el concepto de zombie creo que es uno de los conceptos más importantes, y aquí ya caemos en los arquetipos. El concepto de zombie es una metáfora de la explotación, es una metáfora de la plantación. Estás trabajando consciente de que estás muerto, pero estás trabajando para el mago. Es un concepto de explotación. Y es al mismo tiempo un concepto tan universal que no solamente le voló la cabeza a los norteamericanos y empezaron a hablar de zombies. De hecho, después de la ocupación norteamericana en Haití, creo que la primera película que trata el asunto es White Zombie, que si bien tiene un montón de arquetipos racistas, obviamente los norteamericanos quedaron impresionados con el concepto de zombie. Pero al final, Romero, con los muertos vivientes y el zombie moderno como lo conciben los norteamericanos, el zombie del apocalipsis zombie, el de y que mata, si te fijas, es un elemento con el cual se sienten identificados las personas que realmente están invisibilizadas por la sociedad. O sea, ¿por qué a tanta gente le gustan los zombies en el mundo anglosajón? Y cuando buscas la clase social de todas esas personas, son trabajadores públicos, ciudadanos normales, personas que están siendo explotadas por el capitalismo, por el hipercapitalismo. Son personas que están muertas y no lo saben. Y se sienten identificados como el muerto viviente. Pero pese a que el producto cultural al que esa gente accedieron es un producto comercial y pasadísimo por agua, que no tiene nada que ver, o sea, los zombies de Resident Evil no tienen nada que ver con los zombies de la tradición del vudú. Sin embargo, la metáfora es la misma. Y las personas que se sienten identificadas con el zombie y que gustan de las películas de zombies sienten la misma sensación que sienten las personas de la tradición zombie. Los robots también los robots son una analogía de la esclavitud. En el caso de los robots originarios, y este estereotipo es europeo por una razón, en Europa es que surge la clase obrera. Y el robot inicialmente es un estereotipo de la clase obrera. Cuando llega a Estados Unidos, con Asimov, que es el que vuelve a retomar el nombre del robot, porque en Europa solamente lo tomó Chapek. Es decir, el robot de Metrópolis de Thea von Harbaugh no tenía
no tenía la palabra robot. Los robots de Alexei Tarkovsky de la Revolución de las Máquinas tampoco tenían la palabra robot. La palabra robot es rescatada por Asimov y la emplea como una metáfora de la esclavitud. De hecho, cuando analizas el origen de... Cuando analizas el origen de las leyes de la robótica, son leyes esclavistas completamente. Cuando tú analizas el robot es un ejemplo en América, el robot americano en Norteamérica es una metáfora de la esclavitud. Y ese sí es un logro, es un aire fresco y es una metáfora nueva, americana, hecha por los norteamericanos. Consejo. Racista, sí. Con necesidades de servidumbre, sí. Es indiscutiblemente una metáfora de un problema americano, que es la esclavitud. Es decir, en los años 20, en Europa había un problema que era la clase obrera. Pero en esa misma fecha, en Estados Unidos había un problema, que eran los antiguos esclavos, que no sabían qué hacer con ellos porque los seguían viendo como esclavos. Es decir, no estamos hablando de la esclavitud, de la esclavitud legalmente esclavitud, no estamos hablando de la esclavitud de tratar como esclavo al que es libre, pero no tan libre. Al que es libre, pero yo no lo quiero comiendo de mi mesa. A la necesidad de un sirviente, que ahora lo pago, que antes me servía porque era mi esclavo y ahora hace exactamente lo mismo por un salario. Bajo ese posible. Sigue siendo la esclavitud. Y el final es lo mismo que el zombie. El Caribe simplemente le puso otro estereotipo. No lo llevó a la robótica, sino lo llevó a otro estereotipo, que es el del zombie. Entonces, aquí caemos vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando las cosas. Tenemos una manera diferente de llevar la historia, es decir, el verbo en una historia del Caribe tiene una estructura distinta. Las historias avanzan hacia un punto ligeramente diferente al que avanzan el resto de las historias, sin dejar de ser historias como las demás, porque tenemos todo un bagaje literario que tiene que ver, que viene de los griegos, que viene del camino lineal de la lucha contra el bien y el mal. Tenemos estereotipos diferentes y tenemos también un trasfondo cultural distinto. El colonialismo nos ha enseñado históricamente a pensar que todo lo que viene de fuera de nuestros países es bueno y lo que viene de adentro es malo. Ese bombardeo, digamos que mediático por parte de los imperios coloniales, lo tuvo toda América, lo tuvo. Los norteamericanos y posiblemente los haitianos, que fueron los que primero en hacer revoluciones, posiblemente fueron los que primero se dieron cuenta de que había que convencer a los demás de que no era así, de que había que convencer a sus pueblos de que no era así. Y en estos momentos creo que Estados Unidos es el único país que no fue un imperio colonial y la gente considera que todo lo que viene de ahí es bueno. Es decir, han hecho el trabajo ideológico suficientemente bueno como para convencerse a sí mismos de que sus productos y su cultura es buena y superior. Y que las leyendas inglesas no son tan buenas como las versiones de esas mismas leyendas, pero norteamericanas. Eso mismo es un trabajo que tenemos pendiente en toda América Latina y en el Caribe. Pero avanzamos a buen ritmo, por decirlo de alguna manera. Y aquí vamos con el hecho de que tomando escenarios conocidos, tengo un canal de YouTube lleno de todos los escenarios de la ciencia ficción. Cuando tomamos escenarios conocidos, vemos que estos escenarios ya ni siquiera tienen arquetipos, tienen estereotipos, tienen fórmulas, tienen maneras de narrarse que son únicas y emblemáticas y que ya provienen de la tradición anglosajona. Ahora, tomemos, por ejemplo, la fantasía heroica. La fantasía heroica, que ya habíamos hablado de que toda la fantasía heroica que conocemos viene de la cultura y la tradición de los cantares de gesta de Occidente, de Europa Occidental.
de Europa occidental. Ahora bien, ¿significa esto que no tenemos en el Caribe una cultura suficiente como para sustentar una fantasía heroica? Bueno, muy por arribita y en muchos encuentros de ciencia ficción de hace años me pasó que la gente decía, no, no existe. Y recuerdo un escritor de ciencia ficción que me dijo, no voy jamás a hacer una historia taína. No voy a hacer la historia de un taíno que va con una macana matando gente. No quiero. Y claro, porque no era cool, no tenía flow, no tenía glamour. Ahora bien, exhorto a todos, los que no lo hayan leído ya, los que no sepan esto ya, a que cojan las cartas de relación de Fray Ramón Pané y se las leen. El libro de las casas también, se lo pueden leer. Si quieren ir más lejos, se pueden leer la historia de Cortés o incluso hasta el diario de Colón, podría servir. Y van a encontrar historias interesantes, más interesantes de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la situación política, no vamos a hablar solamente del hecho, cartas de relación, de la historia de los dioses, ni la creación del mundo, ni de la cosmogonía taína. No. Las situaciones políticas que había cuando llegaban los españoles a la española, la situación política que había entre los 5 reinos taínos, ya eso daba una historia de acuerdo a otro. La historia de Anacaona, de cómo Anacaona llega al poder siendo una mujer y cómo es que llega ahí. La historia del esposo de Anacaona, que era Caribe y que tiene una historia de redención y de comprometimiento con el pueblo taíno. Y de cómo Anacaona, luego de morir a manos de los españoles, es vengada por su esposo. Su esposo es atrapado, encerrado en un barco y un ciclón se lo lleva del mismo modo que él llega a la española hasta que él llega a la española gracias a un ciclón, o sea, él llega con una incursión caribe que un ciclón le hace cambiar y antes de su muerte y luego de su muerte, o sea, y en el momento de su muerte, un ciclón también se lo lleva. Esa historia tiene todas las características para ser una historia de fantasía heroica. Tiene una ficción histórica impresionante. Pero si además le metemos fantasía, si además le metemos todos los elementos folclóricos que ya existen, tenemos una historia de fantasía heroica que no tiene nada que envidiarle a las cosas de Bram Sanderson. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Tenemos un universo propio o no? Y el ejemplo de que se puede, lo vemos, y esto no es de fantasía heroica, pero sí tiene que ver con los inicios de la fantasía heroica, que es el Cantar de Gesta. El último Cantar de Gesta que se escribió en el siglo XIX. Y es Abdala, de José Martí. El teatro Abdala de José Martí, que es un cantar de gesta africano, la que se desarrolla en África, es un cantar de gesta cuyo héroe es un príncipe africano que muere en un momento histórico, en una pelea histórica, y es desde el punto de vista de los nubios. Es decir, el suceso histórico o pseudohistórico que representa, que es la lucha de Egipto con Nubia, y que en Aida es visto desde el punto de vista de Faraón y desde el punto de vista egipcio, y de que hay una guerra en Nubia, Martí toma ese mismo conflicto y lo pone desde el punto de vista de un príncipe nubio. Y además no es un camino del héroe. Es decir, es un héroe, pero no es el camino del héroe de bien contra el mal. Porque es un camino de muerte y de comprometimiento. Es casi un camino de equilibrio, de búsqueda y de aché. Y estamos hablando de José Martí.
que no era, que era hijo de españoles. Y el sentido que tiene es africano. El sentido narrativo que está teniendo no es maniqueo, no es completamente europeo, es africano. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando ya de un criollo. Estamos hablando de una mezcla cultural. Estamos hablando de un mestizaje en la raíz que produce las historias. Entonces, podemos hablar del cyberpunk, del escenario cyberpunk, que es un escenario que proviene de la mentalidad anglosajona, de la mentalidad del tercer mundo, de cómo el tercer mundo ve la degradación social, de cómo ve la pobreza, la miseria, la decadencia, y cómo vemos nosotros ese mismo escenario. El tono que tiene el cyberpunk caribeño y el cyberpunk latinoamericano es absolutamente diferente al tono que tiene el cyberpunk de cualquier otro país. Podemos analizarlo, no hablemos ya del space opera, porque el space opera es como un saco en el que se mete todo, ¿no? La distopía. La distopía es un ejemplo clásico de cómo piensan las personas. Hay dos grandes tipos de distopía. La distopía particular y la distopía general. La distopía particular están hablando concretamente mal de determinados gobiernos, casi siempre totalitarios, aunque no todos. Y están las distopías más generales, que se meten con el totalitarismo, que se meten con el capitalismo, etc. Hay distopía para todo el mundo. De las buenas y bien hechas está, por ejemplo, 1984, que si bien está hablando de los métodos de dominación del totalitarismo, el guiño a la antigua Unión Soviética es evidente. Brave New World está hablando del control social y está siendo completamente general. Fahrenheit está hablando de una distopía que tiene que ver con la intelectualidad y con la pérdida y con la intención del poder de que no seas una persona culta, algo con lo que nos sentimos muy identificados en América Latina. Pero está, por ejemplo, Mercaderes de Espacio de Frederick Paul, que critica el capitalismo y critica el interés mediático en que compres. La guerra de las salamandras también. La guerra de las salamandras incluso está hablándome de racismo. Está hablándome de racismo y está hablándome de pueblos originarios, de destrucción de pueblos originarios y de colonialismo. Entonces, todas las distopías, si se ponen a ver, y bueno, están las distopías mal hechas, ¿no? Están las distopías que se hacen por moda y que son mal hechas porque gusta el elemento distópico y que bueno, no voy a hablar de las cosas que están mal hechas. La cuestión está en que cuando hablamos de distopía en nuestras tierras, en nuestro planeta, iba a decir, en el Caribe, el tono que nosotros empleamos es distinto. Puede ser porque, o sea, cuando yo veo los cuentos distópicos que se hacen en Cuba, yo digo, bueno, aquí hay una burla, hay un tono alegre, hay un tono jocoso, un tono de, ay, qué bueno que estamos en la distopía. No, yo estoy criticando la distopía, pero lo estoy haciendo con buen tono. Los protagonistas de los cuentos distópicos cubanos no tienen la gravedad que tiene la de los autores británicos o la de los autores rusos. No tienen esa gravedad. Antes solía decir que es porque yo vivía una distopía, pero cuando veo las distopías escritas por dominicanos y la distopía escrita por puertorriqueños me doy cuenta, y las distopías escritas por autores hondureños también, me reí mucho con uno cuando estuve en Honduras, con una historia maravillosa y que además hablaba de los cortes de electricidad como si estuviera en Cuba. Me sentí flipante. Y ahí viene, la cultura caribeña nos hace responder, resistir a los males y desdenes del mundo, a lo distópico, al control y al exceso de control del poder, cualquiera que sea este poder, exacto, más humorística, más sarcástica, más de humor negro, y sigue teniendo la misma idea de la distopía original, que es criticar el poder, pero lo hace con un tono distinto. ¿Por qué? Porque es Caribe, porque tiene una base folclórica. Por lo tanto, los escenarios, o sea, el Caribe no ha aportado un escenario nuevo, que yo sepa.
usa los mismos escenarios de siempre. ¿Por qué? Porque no estamos todavía, no creo que estemos en condición. El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, hacía rato que no veía eso, que es una distopía, completamente. Una distopía surrealista, no tiene los elementos fantásticos tan claros, más bien simbólicos, pero también mundo alucinante, es un cubano. Es un cubano, indiscutiblemente. Javier Suazo es el autor del cuento del que le mencioné. Y entonces resulta que el elemento, los escenarios son los mismos de siempre, pero la manera en la que nosotros tomamos esos escenarios y los cambiamos son lo distinto, el tono. Nosotros, Cartagena es una distopía, La Habana también. El tono, sí, no, si nos ponemos a hablar de distopía, llegamos mañana. El tono que nosotros empleamos para los distintos escenarios de la ciencia ficción es lo que hace distinto. Por lo tanto, ¿qué elementos narrativos propios tenemos nosotros, únicos tenemos nosotros? Primera, el eje narrativo, el verbo. ¿Es maniqueísta? Sí. ¿Es bien contra el mal? Sí. ¿El conflicto es bien contra el mal? Cierto. Pero también es lucha de equilibrio y desequilibrio y es lucha caos contra orden. Los arquetipos, hemos creado arquetipos nuevos, cierto. ¿Hay más arquetipos por crear? Por supuesto. Hay mucho folclore inexplorado por nuestros autores, indiscutiblemente. Más todos los arquetipos que tal vez ya salieron y yo no los he leído. Y escenarios, sí, los mismos escenarios de siempre, pero con un tono distinto, que además les brinda aire fresco. La distopía ya estaba quemada, obsoleta y a punto de ser enterrada por los propios anglosajones. Y sin embargo, hemos resucitado la distopía. Desde el tercer mundo, hemos resucitado desde el Caribe. El Caribe le ha dado un nuevo aire y un nuevo sentido a la distopía, solamente cambiándole el tono. El cyberpunk, el Caribe cambió el cyberpunk, indiscutiblemente. América Latina cambió el cyberpunk y México cambió radicalmente el cyberpunk. Pero el Caribe le dio un aporte superior, un aporte distinto. La ucronía, oh Dios, todos tenemos esqueletos en el closet. ¿Qué pasaría si? No, solamente nuestra relación incómoda con la historia es más que suficiente. Nuestra relación incómoda con la historia es más que suficiente para dejar claro lo diferente que son nuestras ucronías. Y entonces vamos a dejarlo ahí. Ya hemos hablado de las características únicas que tenemos en el Caribe en términos de construcción de la historia, de estructura de la historia, de caminos de la historia, de construcción de arquetipos y también de construcción de escenarios de ciencia ficción. Vamos a dejarlo ahí y vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Porque imagino que quieran hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por todo. Sí, ahí he ido anotando algunos nombres de los títulos que se han ido diciendo para que no se pierdan y los anoten y puedan consultarlos. Si te parece, antes de abrir a las preguntas a todos los que estén interesados, yo quisiera empezar también preguntándote algo. Desde lo que tú conoces y pensando en, digamos, hacer como una especie de cartografía mínima de las diferentes obras o temas o escenarios, como tú le llamas, que se han tocado en ciencia ficción caribeña. No sé si más allá de los que comentaste, quisieras mostrarnos algunas obras y así brevemente el argumento como para que los que estamos aquí nos hagamos una imagen de lo tan rico que han sido en términos de construcción de historias aquí en algunos autores que tú conozcas, pues. A ver, en materia de escenarios, por ejemplo, también, también es un poco difícil ya en estos momentos hablar de escenarios por razones lógicas, ¿no? Los escenarios ya se van mezclando. O sea, ya no podemos hablar solamente de distopías, porque a veces las distopías están mezcladas con cyberpunk, por ejemplo. O incluso están mezcladas ya hasta con fantasía heroica. De hecho, la distopía,
un libro recientemente publicado en Cuba de fantasía heroica. Tiene elementos que son prácticamente de distopía, y es de fantasía heroica, no tiene que ver con el cuestionamiento con el totalitarismo y con el poder, con la relación con el poder. Pero podría estar citándote autores, ¿no? Y más todos los autores que me gustaría leerme, que no me he leído, que sé que están por ahí. Pero, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar a Tercer Mundo de Pedro Cavilla, en materia de distopía. La mucama Onikunle no me queda claro en qué escenario está metido. La mucama Onikunle es un escenario que mezcla, porque tiene de cyberpunk, pero tiene historia de viaje en el tiempo, es muy raro. No podría decirte, es decir, hacerte una cartografía implicaría una clase aparte, una clase aparte realmente, porque hay mucho, y además mucho que todavía no está descubierto, o sea que ni siquiera hemos podido leer. Recordemos que estamos todavía redefiniendo Caribe, y no nos hemos leído el Caribe francófono, y no nos hemos leído el Caribe anglófono. El Caribe anglófono solo nos hemos leído a Nalo Hopkinson, y porque como se ganó un premio Hugo, nos llevó por la otra vía, por la vía de España, porque se tradujo. Pero no hemos leído la producción actual de todo el Caribe, no la leemos, sobre todo porque no hay una manera sencilla de conseguir libros de nosotros mismos. Es el mayor problema que tenemos. Eso es verdad. Perfecto, Eric. Bueno, igual yo aprovecho y recomiendo a Se alquila un planeta, de otro cubano, de Joss, YOWS, Sí, que se consigue por Amazon digital, muy bueno. Libro de relatos, si no me equivoco, ¿cierto? Se alquila un planeta de Dios. A ver, de los cubanos, ¿cuál podría mencionar? Porque están los que se venden fuera de Cuba, que no. Si quieren, después les preparo una lista. Después lo que puedo hacer es que les preparo una lista Excelente. y te la mando, Ah, y la distribuimos por grupo. de una, Eric. Bueno, aquí Marel tiene la mano levantada, y después de Marel vamos con Carlos Espinosa. Y después José Serrano. Adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Se Sí. escucha bien. Ok, bueno, solamente aportando un poquito a dos cosas que mencionaba Eric. Una que era como pregunta con respecto a la influencia de la cultura maya en el imaginario cultural y literario de el Atlántico, de México, y no solo de México, sino también de Ajá. Guatemala, Belice y Honduras, en la que la influencia de la cultura maya en la actualidad, si la pudiésemos medir cualitativamente, es increíblemente grande. Incluso podríamos hablar también del otro comentario que hacía Eric con respecto a las cosmogonías propias, con respecto a la parte originaria. Ahí, por ejemplo, desde nuestra cultura centroamericana y arraigados a la cultura maya, está el Popol Vuh. Y, por ejemplo, una de las historias que yo elegiría para poder colocarla como ese ejemplo de la búsqueda del equilibrio, el conflicto y también el desequilibrio dentro de lo que sería la estructura literaria, está la creación del Sol y la Luna. Para quienes ya leyeron el Popol Vuh, y si no lo han hecho, se los recomiendo, que podría ser esta cosmogonía fantástica en la que dos gemelos, Unapú y también lo que es Ixabalanque, descienden al Xibalba, que en teoría sería el inframundo, para poder rescatar todo un proceso de lucha contra estas deidades. Y en ese proceso, aunque no hay un final feliz, se da lo que es la creación del Sol y la Luna. Entonces, como también desde nuestras culturas precolombinas se viene rompiendo el paradigma, desgraciadamente, y volvemos a lo que Eric mencionaba, como no son estas historias que venden, porque no hay láser, no hay neón de por medio,
las vamos tirando y orillando, pero desgraciadamente esa es la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el deber de los escritores que actualmente estamos incursionando en el género? Retomar estos principios y mediante la hibridación literaria, que es lo que hemos discutido creo que a lo largo de todas estas jornadas, intentar aportar algo nuevo tomando las raíces de lo que ya conocemos. Muchas gracias, y ese solo es el comentario, ya no vuelvo a molestar. Exactamente, no, además, por ejemplo, debemos aclarar, ni siquiera es que la rompen, es que es otro camino. O sea, recordemos, al final, una de las grandes obras literarias que tenemos nosotros como reconocidas, que es la Ilíada. La Ilíada es una leyenda griega. Es anterior incluso a los griegos. Era la leyenda de la guerra de Troya. Ni siquiera. Los 3 cantos de Aquiles. Que era un libro legendario, con un sentido incluso religioso de la cultura europea, de la cultura helénica. Y la narrativa que se ha tomado desde entonces, que viene de la Ilíada y de la Odisea, y los paradigmas se han tomado de un tipo de cultura. Pero América tenía una diversidad de cultura brutal y unos paradigmas propios y únicos. Y si no, o sea, está la creación del Sol y la Luna por el Popol Vuh, pero cuando tú analizas la mitad de los cuentos mexicas y de la cultura nahual, ahí tú te das cuenta que eso no tiene ni pie ni cabeza, en materia no solamente de abstracciones, sino en materia de la construcción de la historia, de hacia dónde va la historia, que son historias que incluso para volverlas potables para el consenso globalizado, humano y occidental actual, hay que pasarlas por agua. Hay que pasarlas por agua mucho. Y ahí está el punto, ¿Tenemos cosas nuevas que aportar? Por supuesto, por supuesto. Y al mismo tiempo nuestros códigos, como están mezclados con los códigos occidentales ya existentes, a nosotros nos resulta fácil la mezcla. Es decir, poner elementos. ¿Por qué es tan interesante la literatura caribeña? ¿Por qué ahora hay tantas tesis sobre la literatura caribeña y sobre el fantástico caribeño? Eso no es por gusto. No es que de momento nosotros seamos objeto de atención porque nos toca por algún tipo de agenda ahí progresista. No. El problema es que el canon occidental ya está quemado, ya está vencido. Ya la literatura fantástica, anglosajona, occidental, está agotada, estaba fagocitándose completamente. Y nosotros, y no solo nosotros, hay otra parte de América Latina que también lo está haciendo en otro sentido, por las mismas razones. Estamos cogiendo el mismo discurso de siempre, los mismos escenarios de siempre, y los estamos contaminando con una cultura que para nosotros es normal, que para nosotros es lo mismo de siempre, es lo de todos los días, pero para ellos es nueva, no la conocen. Y por esa razón estamos siendo tan auténticos que ellos lo ven como muy original. Y por eso es que ahora mismo se está hablando a todos los niveles académicos de cultura caribeña y de fantástico caribeño y de ciencia ficción caribeña. No es, eso no es gratis. Eso es porque realmente estamos caminando por el camino bueno. Estamos en el camino correcto. Digamos que nuestra sazón está gustando al público. Y todo el mundo quiere saber dónde está el elemento, cuál es el ingrediente secreto para imitarnos. Entonces. Gracias, Eric. Muchísimas gracias a Mariel también. Carlos tenía la mano levantada. Alguien más la tenía y la bajó. Les pido que la dejen levantada, porfa, los que quieran preguntar algo. Vamos, Carlos, adelante. Hola, Eric, mucho gusto. Y bueno, en todo lo que hablamos me llamó mucho la atención como una de las distinciones primordiales entre la literatura del Caribe y la literatura anglosajona es
moral, que ya no se trata tanto del conflicto del bien y del mal, como el conflicto entre el equilibrio y el desequilibrio, que para mí es un concepto absolutamente iluminador. Carlos, se te apagó el audio, qué pena. Sí, ahí está. Decía que ese concepto para mí es iluminador y me hizo pensar en maneras de implementarlo a mis narrativas, pero siento que sin una definición, creo que de pronto más específica o puntual, se puede correr el riesgo de que equilibrio se vuelva sinónimo de bien y desequilibrio se vuelva sinónimo de mal para propósitos prácticos. Entonces me gustaría como pensar en algunas características que separen esos dos ejes morales, que para mí pues una muy clara es la no linealidad y la naturaleza cíclica del equilibrio. Pero no sé si tú quisieras compartirnos algunas más o ahondar un poco en eso. A ver, es difícil, sobre todo porque es algo que es intuitivo. O sea, es como decir, no pienses en un elefante rosado, ¿no? Vas a pensar en un elefante rosado. Es decir, tenemos que escribir fluyendo y no diciendo voy a buscar un enfrentamiento entre el equilibrio y el desequilibrio, porque si lo intentas hacer, automáticamente todo el referente que tú tienes de toda la literatura que te has leído te va a llevar a un conflicto de bien y el mal, y el mal es desequilibrado. Eso pasa. Creo que el consejo, voy a tratar de ponerte ejemplos más adelante, pero creo que el mejor consejo que te puedo dar es decirte que fluyas buscando la historia, y cuando tú te estés dando cuenta de que la solución, de que el oponente del conflicto es digamos que el héroe de tu historia o el protagonista de tu historia está convertido, es más villano que protagonista, que no llega a ser exactamente un antihéroe, sino es prácticamente un villano, y tú dices, esto está mal, es la parte en la que tu cerebro debe decir, no, a lo mejor está bien. Es lo que quiero decir. No dejarte llevar por una cosa preconcebida, sino fluir, porque al final esto es algo tan difícil de manejar que es complicado. Vamos a ver si pongo un ejemplo, no en la literatura. Vamos a poner un ejemplo que no sea en la literatura. Vamos a poner un ejemplo que tenga más que ver. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo distinto. Por ejemplo, es que la cuestión de bien y mal viene dada por una mano que hay que juzgar un poco, ¿no? Pero digamos, una persona va a ver a un médico, a un brujo, a un médico brujo en X, y le dice, quiero matar a mi novia, quiero que mi novia muera. ¿Por qué quieres matar a tu novia? No, mi novia me ha hecho, me dejó, me separó de mi hija y ha hecho todo lo posible para que yo no evolucione, no vaya a bien. Si en una historia el médico brujo le dice, ok, hagamos un hechizo para matar a tu novia, ya automáticamente el personaje es un villano. No es un héroe. Y si es un héroe y mata a la novia, entonces necesita, el resto de la historia va a ser buscando la redención y el problema de conciencia. Sin embargo, la persona está buscando equilibrio y el brujo está buscando, y el brujo tiene la necesidad de decirle, tu problema no es matar a tu hija, no es matar a tu novia o tu esposa, sino recuperar a tu hija, porque ahí está el equilibrio.
Entonces, en una historia así, y te estoy poniendo una cosa extremal para que quede claro el problema del bien contra el mal. En esta historia que yo te acabo de poner, que se me ocurrió ahora mismo, en esta historia hay dos conflictos o dos líneas argumentales. La del bien y el mal, porque desde que comienza la historia, tú no sabes si el personaje es un villano o el personaje, o es el brujo el que es un villano y lo va a llevar por el camino de la villanía y el mal al final va a ganar. Es decir, va a haber una mujer inocente que se va a morir. Porque hasta el momento la mujer, ningún argumento que yo te he dado es suficiente como para merecer la muerte de alguien. Por lo tanto, aquí el conflicto el conflicto el conflicto en moral está dado, pero además hay un conflicto de equilibrio, de que la persona llega desequilibrada y está buscando un equilibrio. Y la búsqueda del equilibrio lo puede llevar o no a la villanía. Entonces, tú decides por qué conflicto te vas y por dónde caminas. E incluso puede ser que cuando la persona encuentra el equilibrio, encuentra el bien. Porque estamos en el Caribe, no estamos haciendo una historia alejada del canon occidental tampoco. Porque el eje, la manera de narrar occidental, primero, es parte de nuestra cultura también. El maniqueísmo también es parte de nuestra cultura. Y, al mismo tiempo, toda la narrativa tiene ese maniqueísmo. Es decir, hacer una historia en la cual el bien y el mal no sean importantes no tiene sentido en nuestra sociedad. Porque nosotros somos personas, o sea, todos nosotros queremos ser buenos. O sea, la búsqueda del bien es algo también que forma parte de nuestra espiritualidad. O sea, tampoco implica justificar asesinos porque están buscando su equilibrio. Entonces, simplemente las historias marchan hacia un lugar, que puede ser la lucha contra el mal. Pero lo que yo quiero decir es que no necesariamente el camino es el de siempre, de buscando el bien se llega a todo. Buscando el bien se llega al final. A veces, buscando el mal se llega al equilibrio y se halla el bien. Es intuitivo, es difícil de decir y de repito, es como decir, no pienses en un elefante rosado. Cierra los ojos, pon la mente en blanco y no pienses en un elefante rosado. No es así, no es exactamente así. Sin embargo, en la búsqueda de historias originales, en la búsqueda de historias que se alejen del cliché, tenemos que alejarnos del mismo crecimiento de siempre del héroe. Porque la búsqueda del bien que prevalezca contra el mal, únicamente en esa búsqueda es un camino demasiado estrecho. Y ambos sabemos que la vida es mucho más compleja. La vida es mucho más compleja que eso. Y es a lo que me refiero. A que el movimiento de la historia, desde el principio hasta el final, que repito, el final puede ser el maniqueo, el final puede ser el que termine el bien venciendo el mal. Pero en esa búsqueda tiene que haber otras cosas, como el equilibrio y el desequilibrio, como el bien, como el caos y el orden. El caos y el orden también tienen mucho que ver con esta historia. Es decir, todo está mezclado. Y no hay una fórmula. Creo que lo mejor que tiene es que no hay una fórmula. Es difícil de asimilar, pero es bueno que no haya una fórmula. Porque lo que te estoy diciendo es que simplemente no es una camisa de fuerza el camino del héroe. No es el único camino. Hay otros que puedes explorar, aunque los resultados sean los mismos. Gracias. Muchas gracias, Eric. Y Carlos, por aquí, antes de darle la palabra a José Serrano Montes. Sí, José lo había. Sí, MJ Chávez, creo que es María José, dice: yo no creo que el desequilibrio sea el mal, sino el caos. El caos hace falta para el avance y la creación, el cambio per se.
El orden es un periodo de estabilidad aparentemente bueno, pero no se avanza y la vida pasa de orden a caos y de vuelta al orden en un ciclo eterno. Y Luis López Noriega habla de lo Muy complejo que esto resulta en la mucama de Omikunle. Para tenerlo en cuenta, porque no quisieron hablar, lo escribieron. Y bueno, vamos con José Serrano. Adelante, por favor. Buenas noches, Eric y compañeros. Para mí es un honor pues estar con tan ilustre escritor de ciencia ficción. Solamente te iba a hacer una preguntita. Mira, hay un escritor de ciencia ficción cubano que admiro mucho que se llama Óscar Hurtado, que incursionó mucho en la poesía y la ciencia ficción, ¿no? Como lo hacía aquí Antonio Mora Vélez, colombiano también. Oye, ¿dónde se puede conseguir libros de Óscar Hurtado? ¿Hay esa insularidad editorial, bibliográfica con los libros cubanos que se me hace dificultoso? ¿Se puede conseguir esos textos? Bueno, los textos, somos dos los que admiramos a Óscar Hurtado. Yo comencé a leer ciencia ficción gracias a Óscar Hurtado. Ahora que mencionas el tema, me doy cuenta de que libros de Óscar Hurtado que yo conozca, hay dos, hay tres. Hay un poemario también que no sé si está publicado fuera de Cuba, pero en Cuba, que yo conozca, está la antología que él hizo en los años 60 de ciencia ficción, que se llamaba Cuentos de Ciencia Ficción, que es una antología maravillosa, famosa, sí. Tanto por su prólogo como por la manera, ese hombre en los 60 mezcló autores británicos, rusos, o sea, soviéticos, británicos, norteamericanos, cubanos, mexicanos también, o sea, mezcló autores de América Latina con Europa del Este, y además una selección de cuentos buenos, todos los cuentos están buenos. Y es de los 60 y no se ha reeditado. Es decir, es un libro que se encuentra todavía en las librerías de libros antiguos, pero no se ha reeditado, no sé por qué, y voy a ponerme a averiguar ahora si se puede reeditar. ¿Qué editorial fue la que lo hizo? A ver si se podía reeditar. Y Los papeles de Valencia el Mudo, que es una selección que se hizo de poemas y de relatos de ciencia ficción que se publicó en los 80 y no se ha vuelto a reeditar. Ahora que, o sea, Cuba tiene siempre el problema de que no puede comercializar los libros fuera de Cuba, pero ahora que los libros están saliendo en formato digital y se están colgando en plataformas con salida internacional, creo que sería el mejor momento para reeditar a Óscar Hurtado en formato digital y ponerlo en plataformas para que Óscar Hurtado sea leído, por lo menos en el área, porque, y además, es nuestro, o sea, ni siquiera hay que pedirle derecho de autor, o sea, no es como pasa con un autor extranjero, un autor gringo, por ejemplo, que hay que pedirle que te libere el derecho de autor, porque hay gente que está ganando dinero con eso, sino que es el mejor momento. No te prometo nada, pero voy a tocar mis puertas y hacer mis averiguaciones a ver por qué no se ha reeditado a Óscar Hurtado en Cuba ahora mismo y darle una promoción internacional a esto. Me parece interesante. Me has metido la idea en la cabeza. Excelente, excelente eso, ¿no? Y la otra, ya lo mencionaron, también admirado es José Miguel Joss. Joss, leí algo de Joss que me parece ingenioso, es relacionar a H.P. Lovecraft en La Habana, ¿no? Y mezclarlo con el rock, pero en tono cubano. Me parece genial ese ejercicio de Joss en ese texto. La voz del abismo. Uh-huh. La voz del abismo, de Gente Nueva, por cierto. Sí, un texto excelente. Algo que no dije, perdón, Eric, es que Eric actualmente es editor de la editorial Gente Nueva cubana y bueno, y eso es importante por la discusión que se está dando ahora mismo. Por ahí algo se puede hacer. Y señor José, perdón, ¿de dónde nos estás hablando? Que nos interesa saber de qué parte de Colombia. De Montería, de la misma cofradía del Libro Tinto. Ok, maravilloso, José. Bueno, gracias, maestro Eric. Lo estamos leyendo, ¿yo? Bueno. Gracias. Betsy Doms.
Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta basada en mi experiencia como alguien que escribe y lee desde Cuba. Y es que desde unos inicios de mi generación principalmente, se empieza a leer en Wattpad, en plataformas donde lo europeo, lo norteamericano, incluso lo asiático predomina. Incluso en escritores latinoamericanos predomina este sentido europeo principalmente. Y en las redes sociales también la tecnología está influyendo mucho en que hay más popularidad en lo europeo que en lo caribeño o en lo latinoamericano, incluso dentro de nuestra propia región. Entonces, mi pregunta es cómo este choque o incluso una guerra digital entre estas culturas puede influir en futuros escritores de nuestras regiones que podrían llegar a escribir una literatura fantástica o de ciencia ficción caribeña o incluso latinoamericana. Una excelente pregunta, amiga. Ese conflicto, no, tú estás viendo la parte que te ha tocado por tu generación, que tu generación cogió Wattpad, pero yo lo veía desde antes. Yo lo veía desde antes porque antes de existir Wattpad, que solamente estaban los talleres literarios en los que uno llegaba y se sentaba, las personas en la ciencia ficción te empezaban a recomendar automáticamente libros, ya fueran rusos, ya fueran anglosajones, te das cuenta que es lo mismo. Rusos y anglosajones te empezaban a recomendar títulos, y cuando tú querías poner algo cubano, te miraban como, tampoco. O sea, que ya esa guerra es vieja. Esa guerra simplemente se ha mantenido y ha cambiado como que de escenario, ¿no? Ha llegado a Wattpad, que es que ya como que otro campo de batalla. Pero ese problema que tienes tú ahora lo tuve yo también, cuando comencé en un formato, digamos, que más analógico. Entonces, ¿qué sucede con eso? No tiene sentido echar una guerra abierta y directa. ¿Por qué? Porque, mira, las tendencias internacionales existen porque son buenas. O son malas, pero funcionan. Es decir, las telenovelas funcionan por una razón. Los dramas funcionan por una razón. Los animes funcionan por una razón. Asia, en estos momentos, está funcionando por alguna razón. Es decir, todas estas tendencias o todas estas manifestaciones artísticas o escenarios culturales, y ya me estoy saliendo incluso de la ciencia ficción, estoy hablando completamente de la literatura. Todas estas cosas que están siendo tendencia a nivel global tienen elementos que son buenos. Y no tiene sentido que yo le haga reacción y faje con ellos solo porque no son míos. Es decir, he visto gente hacerlo. Es decir, en mi época oí decir a personas decir, es norteamericano, así que no es bueno. Por favor, señor, relájese, tómese un tiro. Porque sea norteamericano y me caigan mal los norteamericanos, me caiga mal la cultura norteamericana, no es malo. Bukowski está ahí para demostrarme que no, Dune está ahí para demostrarme que no. Lo mismo pasa cuando es asiático, lo mismo pasa cuando es de otro país. ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros? No está mal, primera, acumular conocimiento de cómo están haciendo las cosas nuestros pares en el resto del mundo. Eso es importantísimo. Esa información es importante. Lo que no podemos hacer es simplemente copiar y pegar. A mí me encanta el anime. Me encanta. De hecho, yo empecé, la primera imagen que yo tuve de Havana Underwater tenía que ver con un fragmento de Ghost in the Shell, porque a mí me gusta el anime. Pero yo no copié y pegué Ghost in the Shell porque, para empezar, no soy japonés, no me sale. Por mucho que conozca la cultura japonesa y por mucho anime que yo haya consumido o que consumía cuando tenía 20 años, ahora ya la sobredosis de anime ya no me haría bien. Pero por mucho anime que yo hubiera consumido, no me iba a quedar igual si yo copiaba y pegaba. Yo lo que hice fue que cogí lo que a mí me gustaba del anime y le añadí de mi cosecha, de lo mío. Lo envolví.
Lo bueno que tenemos nosotros es nuestra capacidad de asimilación, que al final es lo que es el mestizaje. El mestizaje al final es la capacidad de asimilar. Mi consejo, lo primero que uno tiene que hacer es buscarse a sí mismo. Verte a ti mismo, cómo tú te identificas, cómo te ubicas tú en este mundo caribeño. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es? ¿Qué eso que vibra dentro de ti? ¿Qué cosa es? Cuando lo sepas, cuando lo conozcas, cuando lo identifiques, tienes que preguntarte, ¿qué me gusta? Y qué me gusta tiene que ver con lo que tú lees, con lo que tú ves, con toda la cultura que no necesariamente es cubana. Y cuando te conozcas esas dos cosas, cariño, mézclala. Si lo mezclas, lo que te va a salir no se va a parecer a nada. Va a ser muy original y ya. Eso es más que suficiente. Con que una persona lo haga, ya, eso está bien. Si lo hacen más, bueno, tenemos ya un movimiento. Pero esa es básicamente la idea. No dejes de consumir el contenido que te gusta, pero contamínalo lo más que puedas con lo que eres tú. Recuerda, no es lo mismo ser cubano que vestirse de cubano. Es decir, no dejes que otros te digan qué es lo que es la cubanía. La cubanía es algo que es muy particular tuyo y eso es extensivo a todo el Caribe. Y eso que eres tú, pónselo lo que tú escribas. Creo que ese es, tal vez no sea el mejor consejo, pero es el único consejo que creo que vale la pena. Excelente, Eric, tomando atenta nota de eso último que dices, que es completamente así, completamente cierto, muy bueno, muy interesante. No sé si aguantamos para otra pregunta más. Veo a todo el mundo tímido. Me imagino que todavía están conociéndose, no se animan. Hay algunos comentarios ahí en el chat y tal, pero bueno, nada, aquí estamos todos en comunidad. Si no hay ninguna otra pregunta, Eric, podemos ir cerrando. Contigo podemos cuadrar ahora cuándo hacemos la próxima, al haberse aplazado, si el viernes o el próximo lunes, no sé qué quedaría mejor. Creo que el viernes estaría bien. Sí, de todas El formas viernes. iba a hacerlo lunes, lunes, así que no hay problema que sea el lunes, viernes. Creo que podemos hacerlo el viernes y cerramos. Ok. Bueno, yo les hago llegar a todos, incluyéndote a ti, el enlace para el próximo viernes, este viernes que caería, ¿qué? Cae 18. El 18 de octubre a las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 cubana. Y si nos dices que nos vayamos leyendo algo, no sé. A ver, no, está bien. Si acaso tengo algún material de aquí a allá, yo te lo hago llegar. De una. Y yo se lo mando a todo el mundo, cuenta con eso. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por escucharme, por participar. Gracias. Claro que sí, que descansen. Feliz tarde, feliz noche, digo. Chao.